Buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por venir. Mi nombre es Bill Stanley, soy el director del Instituto Latinoamericano e Ibérico aquí en la UNM y profesor en Ciencias Políticas. Es un honor y privilegio presentar hoy a la doctora Patricia Rosas Lopategui. Ella es profesora de Literatura Mexicana y Latinoamericana aquí en la UNM. Tiene su licenciatura en Letras de ITESM, su maestría de la Universidad Estatal de Nuevo México, está bien, y su doctorado de aquí, de la UNM. Ella ha sido, por las últimas décadas, la figura principal en el estudio de la producción, la obra de Elena Garro, la biografía, la publicación y análisis de su obra y la recuperación de obras perdidas. Ha ganado también muchos honores y premios para su enseñanza, su cátedra, y es un honor darle la bienvenida. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Bill Stanley y a todo su equipo de trabajo aquí en el Instituto de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, y a todos ustedes gracias por estar aquí para hablar de los poemas o la poesía de Elena Garro. Pasen, siéntense acá en el espacio. Vamos a esperar unos minutitos. Bueno, pues muy buenas tardes, y es un placer para mí compartir con ustedes mi trabajo de investigación sobre Elena Garro. Como ustedes saben, o quizás algunos no, pero hoy van a saber, Elena Garro es una de las escritoras más importantes del siglo XX mexicano, y bueno, yo me atrevo a decir no solamente de la literatura mexicana, sino de la literatura universal, una escritora ya considerada una obra clásica. Su producción se ha traducido, algunas de sus obras se han traducido en diferentes idiomas. Y bueno, falta solamente hacer un poco más de difusión sobre su obra. Y en ese es el trabajo que me he propuesto llevar a cabo durante las últimas 4 décadas. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de su poesía. Elena Garro se dio a conocer primero como periodista. Y de hecho, hace 2 años recopilé todo su trabajo periodístico, su activismo político y social en otro libro que por allá ustedes pueden ver en una de las mesas. Y ella es conocida como periodista, como dramaturga, novelista, cuentista, incluso como memorialista. Y memorialista porque en 1937 Elena Garro se casó con Octavio Paz. Y, bueno, ya vi, Octavio Paz es muy bien conocido. Con Octavio Paz, y recién casados, a las 3 semanas de haberse casado, se embarcaron en esta aventura hacia España, hacia la guerra civil española. Paz iba invitado junto con otro grupo de intelectuales y artistas en un congreso de escritores en apoyo a la República. Y Elena Garro pues iba al lado de Octavio Paz en esta aventura, y todas esas experiencias que ella vivió entre los dos frentes combatiendo, los expresó, los volcó en este delicioso libro que yo les recomiendo, que se titula Memorias de España 1937.
Y bueno, algunas de sus obras más conocidas, más difundidas, como novelista, Los recuerdos del porvenir, como cuentista, La semana de colores, otra colección de cuentos, de relatos, Andamos subiendo Lola. Como dramaturga, La señora en su balcón, El árbol, Los perros, bueno, una escritora muy prolífica y también muy polifacética, porque ella abordó pues todos estos géneros literarios. Sin embargo, como poeta, Elena Garro nunca pudo darse a conocer. Ustedes saben que Octavio Paz su producción o su área de trabajo es principalmente la poesía. Es un poeta y un ensayista. Entonces, Octavio Paz, como producto de la sociedad patriarcal mexicana, no quería competencia en casa. Entonces, Paz le prohibió a Elena Garro escribir y mucho menos publicar, claro, le prohibió publicar poesía. Por eso, la poesía de Elena Garro se quedó rezagada durante 7 décadas, en que el año pasado, en el marco del centenario de su nacimiento, me di a la tarea como biógrafa y como agente literaria de Elena Garro de por fin recopilar los poemas que lograron sobrevivir todo su periplo existencial y que salió, bueno, se dio a conocer el año pasado por la Universidad Autónoma, Autónoma de Nuevo León. Y después, ese mismo año, el año pasado, yo hice una edición en pasta dura para continuar celebrándola. Y en esta edición la acompaña el prólogo del profesor, de uno de nuestros profesores en el Departamento de Español y Portugués, el doctor Eleuterio Santiago. Un excelente texto que acompaña a esta edición. Bueno, entonces, como tenemos una hora para hablar de la poesía de Elena Garro, y a mí me gustaría también tener un diálogo con ustedes, lo que hice fue seleccionar algunos de los poemas de Elena, compartirlos con ustedes, leerlos y señalar algunos de los puntos importantes de esta poesía y después establecer un diálogo con ustedes. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, entonces, como Elena Garro no tenía, de alguna manera, yo creo que ella sí tuvo la intención de publicar sus poemas, porque en los años 50 pasó a máquina todos los poemas que iban sobreviviendo. Sin embargo, los últimos años, ya ella antes de morir, se resistía todavía a publicarlos. Fue a raíz de que ella falleció y después, al estar yo en contacto con su hija, con Elena Paz, ella sí estuvo de acuerdo en que había que dar a conocer la poesía de su madre. Y es por esto que finalmente logramos este propósito. Entonces, como Elena Garro no fechó todos los poemas, lo que decidimos fue agrupar la poesía de Elena en forma temática. Ahora, no es un poemario muy extenso, son 66 poemas y 12 de ellos tienen 2 versiones. Y entonces los agrupamos en forma temática. Y esto nos dio 5 apartados. El primero, que titulé La infancia en la memoria, que son aquellos poemas en los que Elena, obviamente a través de la memoria, del recuerdo, hace una especie de viaje por la infancia, que para ella es un punto de partida en toda su obra. Y principalmente la infancia en Iguala Guerrero, en donde ella, para ella, esos años en Iguala fueron el paraíso terrenal. Y después, en el segundo apartado, que yo titulé
Horror y Angustia en la celda del matrimonio. Ya me dijeron por ahí que bueno, que estaba bastante... bueno, no les voy a decir lo que me dijeron. Nos lo imaginamos. Imagínenselo. Lo dejamos para la imaginación. Bueno, lo titulé Horror y Angustia en la celda del matrimonio. Y en este apartado compilé los poemas que obviamente hacen alusión a la situación, la circunstancia que vivió Elena Garro bajo el yugo de Octavio Paz. El tercer apartado le di título con uno de los poemas de Elena Garro, que es A mi sustituta en el tiempo. Este tercer apartado es una especie de miscelánea. Ahí agrupé los poemas que tienen diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, hay poemas dedicados a su hija Elena Paz, hay poemas dedicados a su activismo político y social, hay un poema dedicado a José Stalin, una crítica a la dictadura staliniana, en fin, ¿no? Entonces es digamos, una variedad temática. El cuarto apartado son los poemas que ella le dedicó al escritor argentino Adolfo Bioy Casares, con quien ella sostuvo una relación amorosa. Y el último apartado, que se titula La poética del exilio, son los poemas que Elena escribió en los años 80 y 90, principalmente en Madrid y en París, después del exilio que ella padeció a raíz de la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Brevemente les cuento, Elena Garro formó parte del movimiento madracista, del movimiento de Carlos Madrazo, un político mexicano que en los años 60 tuvo las mejores intenciones de reformar el sistema político mexicano. Es decir, Carlos Madrazo confrontó el autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, que todavía sigue en poder, y que él de alguna manera intentó crear una especie de reforma política para que hubiera una mayor apertura, una mayor democracia, que hubiera justicia social. Y Elena Garro, que se había dedicado a defender a los campesinos desde los finales de los años 50, se unió al movimiento de Madrazo. A mediados de 1968, si ustedes recuerdan, nace en México el movimiento estudiantil. Entonces va a haber dos fuerzas que van a estar confrontando al sistema político. Por un lado el movimiento estudiantil y por otro lado el movimiento madracista. Y el gobierno encontró la mejor solución para eliminar a los enemigos del régimen, perpetrando la masacre en Tlatelolco el 2 de octubre. En el contexto de la masacre, el gobierno acusó a Carlos Madrazo y a Elena Garro de ser los instigadores del movimiento estudiantil y que eran además complotistas que eran a la cabeza de un complot comunista para dar un coup d'etat, un golpe de estado al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. A partir de ese momento comienza la leyenda negra en contra de Elena Garro. Es acusada, estigmatizada, acusada de denunciar a los intelectuales que habían participado en el movimiento estudiantil. Y claro, es toda una farsa, todo un montaje que hace el gobierno para eliminarlos. A Carlos Madrazo lo eliminaron con una bomba en el avión en el que él viajaba y a los 9 meses después de la masacre. A Elena Garro la eliminaron con la leyenda negra, ¿no? Con el descrédito. Y ella tuvo que exiliarse de México y vivió los últimos 30 años de su vida en el exilio. Primero en Nueva York, después en Madrid y después en París. Entonces, estos poemas, los poemas de la última sección, narran este exilio, la soledad
la desolación, y obviamente ella apunta a todos los aspectos políticos, ¿no? que la aniquilaron. Bueno, entonces, obviamente muy brevemente sobre la vida de Elena, y quizás pueda yo ir agregando otros aspectos de su vida conforme vayamos viendo algunos de sus poemas. Como el título de esta conferencia es Cristales de Tiempo, los poemas transgresores de Elena Garro, claro, todos los poemas de Elena Garro son transgresores, y estoy segura que el profesor Eleuterio Santiago está pensando, es que para que la poesía sea poesía, toda la poesía es transgresora, ¿verdad? Para que sea verdadera obra de arte tiene que haber transgresión. Pero decidí enfocarme en el tema de transgresión desde el punto de vista de género, ¿sí? De género. Y para ello voy a compartir con ustedes algunos de los poemas de la segunda sección y de la tercera. Entonces, la segunda sección comienza con un poema titulado A un pescador, y se los voy a leer. A un pescador. Con tu anzuelo de plata, con las redes tejidas por tus manos, sácame a este pescado frío que vive adentro de mi estómago. A la feroz langosta que tiene en sus tenazas mi corazón. Al pulpo cenagoso que navega en mis venas. Al sapo que croa echado en mi silla turca. Al lagarto ojeroso que mastica mis vísceras. A la pequeña sanguijuela instalada en mis ojos, chupando sueño. La pesca se cotiza en el mercado y yo dormiré como antes de la invasión de los monstruos. Este poema lo escribió Elena en París en 1948, cuando Octavio Paz se desempeñaba como segundo secretario en la Embajada Mexicana en París. Y como pueden ver, yo, bueno, como biógrafa de Elena, creo que aquí hay una alusión directa a la opresión que ella padeció al lado de Paz durante estos años del matrimonio. ¿Por qué? Porque antes de que Elena Garro se casara con Octavio Paz, ella tenía un proyecto de vida. Estaba cursando el segundo año de la carrera de letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Era coreógrafa del teatro universitario, era actriz. Antes de casarse habían representado, ella formaba parte habían representado las Troyanas de Eurípides en Bellas Artes, era como actriz y como coreógrafa, y también era bailarina de ballet clásico. Entonces Elena era considerada en las capillas literarias, en los grupos literarios de la época de los años 30, una niña prodigio, y era muy conocida también por el grupo de los contemporáneos, uno de los grupos de intelectuales, de escritores, de creadores, de artistas más prestigiosos de México. Sin embargo, al casarse con Octavio Paz, este proyecto, todos sus proyectos se truncan, ¿no? Se aniquilan. Elena su creatividad queda totalmente anulada porque Paz no permite que ella continúe con esos proyectos, o sea, queda reducida a la esfera privada únicamente, ¿no? En el rol tradicional de madre y esposa. Madre porque al poco tiempo pues tuvieron a su única hija. Y digo esto porque en los últimos versos, cuando ella dice, y yo dormiré como antes de la invasión de los monstruos,
es esa alusión a que su proyecto de vida queda truncado a raíz del matrimonio, porque el padre de Elena Garro era un hombre, a pesar de inculcarles y de tener una profunda formación cristiano-católica, él promovió en sus hijas la educación superior. Bueno, el siguiente poema que me gustaría compartirles se titula El llano de Huizaches. Este es un poema mucho más extenso y nada más les voy a leer algunas estrofas. El llano de Huizaches, seguramente todos ustedes saben que es un llano, ¿verdad? Es un llano, un terreno plano, baldío, no hay nada. Pero este es un llano de Huizaches, es decir, está poblado por los huizaches. El huizache es un arbusto que crece en la zona de Guerrero, en México, precisamente en Iguala, donde Elena Garro vivió parte de su infancia y de su adolescencia. Es un medio ambiente muy familiar, muy cercano para Elena. Y los huizaches es un arbusto que una de sus características es que tiene unas espinas muy largas, muy duras, no se pueden quebrar, y la punta es súper filosísima. Entonces, la metáfora aquí, ¿no? El llano de Huizaches, es, Elena coloca a la figura femenina, a la voz lírica, en medio de ese llano, en donde el cuerpo femenino está dislocado, está desmembrado. La cabeza, los brazos, las piernas, las orejas, la nariz, todo camina en ese llano, ¿no? El cuerpo está desmembrado. Y a tal grado llega el desmembramiento del ser femenino bajo los conceptos de la sociedad falocéntrica, que hasta las uñas están desprendidas de los dedos. Bueno, entonces, esta es, digamos, la idea del poema. Ahora, aunque la poesía de Elena es muy intimista y mi acercamiento es desde ese aspecto, también indudablemente la poesía de Elena Garro es muy vanguardista. Elena conoció de primera mano todas las vanguardias y una de ellas que se refleja en toda su obra es el surrealismo. Van a ver ustedes que este es un poema que nace en el inconsciente, es un poema onírico, ¿no? En donde no hay obviamente la lógica del mundo real, del mundo cotidiano, sino la lógica del inconsciente, ¿no? Del mundo de los sueños, del mundo onírico. Bueno, entonces les voy a leer algunas estrofas. El llano de Huizaches. Elena, oigo mi nombre, me busco, solo esta oreja queda, esta que oye mi nombre en un llano de Huizaches, mi nombre, gritado así, a los cuatro vientos, de noche, en el llano de la muerte. Elena, es raro que descuartizados mis miembros avancen por el llano de Huizaches. El nombre ya no los une ni los nombra. Es raro que sigan avanzando y que en el centro esté la boca del vacío. Ahora los llama mi nombre. Ven aquí, nariz de Elena, ven aquí, brazo de Elena. Solo la basinica sigue firme cubriendo la cabeza, que sonámbula rueda en el valle de Huizaches. ¿Hay todavía un puntapié sobrante? ¿Ya nadie llega a jugar con la pelota? ¿Nadie olvidó un buen escupitazo de colmillo para la cabeza que rueda entre Huizaches?
Elena, los llama mi nombre. Vengan aquí, mano, pierna, pescuezo. Hace años que bailan separados en la tierra de los escupitajos. Hay alguien que guarde todavía un gargajo para ese ojo cerrado a gargajazos. Bueno, y el poema continúa, pero se los dejo para que, bueno, a lo mejor algún día pueden comprar el libro leyendo este poema. Les voy a compartir la última estrofa, el final, en donde nos muestra que que el cuerpo está totalmente dislocado, incluso hasta las uñas, y Elena parece que no nos da una salida a esta sociedad patriarcal. Y bueno, ahorita vamos a hablar de cuán vigente es este poema hoy en día, en estos precisos momentos, en México, en todo el mundo quizás, pero hablando de México, puesto que Elena es una poeta mexicana, en donde se vive, yo considero que se vive la peor época en cuanto a la seguridad, tanto para hombres como para mujeres, pero principalmente para las mujeres, en donde los feminicidios están alcanzando las estadísticas más altas en toda la historia de México, en donde no importa la edad de la mujer, puede ser una niña de 2, 3 años, 4, 5, puede ser una joven de 16 años que salió en la mañana a su casa para ir a la secundaria y nunca llegó, o una mujer madura, no importa. No, las mujeres en México en este momento están siendo violentadas, violadas, obviamente, asesinadas y arrojados sus cuerpos en lugares, en parajes lejanos, o aventadas en los riachuelos como si fueran costales de papa. Y esto se vive en México en todo lo ancho y largo de la República, ¿verdad? O sea, el cuerpo femenino totalmente desvalorizado, ofendido en todos los aspectos, y lo más terrible, con una absolutísima impunidad. No hay justicia social, no hay justicia. Y yo creo que este poema, desde mi punto de vista, es un poema que, si no se ha convertido, se va a convertir en un clásico de la poesía en lengua española, ¿no? Y desde luego para los estudios de género. En la última estrofa dice: Elena, te digo que me busco, que me encuentro. Espera hasta que llegue al pozo negro la última de las uñas. Es largo el llano de Huizaches, es ancho el llano de Huizaches. Se tarda unos siglos en cruzar. Bueno, entonces, este poema, yo no dudo que Elena Garro haya tenido alguna influencia la haya inspirado su conocimiento, porque ella tenía un profundo conocimiento de la mitología azteca. Y quizás algunos de ustedes conozcan el mito de la Coyolxauhqui, ¿no? ¿Algunos sí? Bueno, brevísimamente les narro el mito de la Coyolxauhqui, porque el mito de la Coyolxauhqui es un mito que también habla de la supremacía masculina en el contexto de los aztecas, ¿no? Bueno, Coatlicue es, en la mitología azteca, es la diosa de la vida y de la muerte, de la dualidad, la diosa de la tierra, la diosa de la fertilidad. Y Coatlicue, acuérdense que es un mito, Coatlicue tenía 400 hijos y una hija, Coyolxauhqui. Y un día Coatlicue estaba en el templo, en Coatepec, barriendo el templo. Una pluma entró a su regazo y ella quedó preñada, embarazada. Cuando su hija Coyolxauhqui se enteró
de este deshonor, instigó a sus 400 hermanos para ir y asesinarlos, matarlos. Cuando Coatlicue sabe que vienen su hija y sus hijos para matarlos, ella acelera el alumbramiento, presiona su vientre para que nazca su hijo. Y nace Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Y nace perfectamente ya ataviado, listo para combatir. Y combate y mata a sus 400 hermanos y también a su hermana, a Coyolxauhqui. Pero como Coyolxauhqui fue la instigadora, y yo creo que esto les va a recordar a muchos otros mitos, ¿no? En donde la mujer es la instigadora, el personaje negativo. Entonces aquí Huitzilopochtli no solamente la mata, sino que la descuartiza, ¿no? La desmiembra y la lanza desde lo alto del templo hasta Clarañarrueda, y al caer al pie del templo cae toda desmembrada. Y este monolito que representa a Coyolxauhqui, ustedes lo pueden ver cuando vayan, o los que ya lo han visto, en el templo mayor. Es un inmenso monolito que representa a Coyolxauhqui, desmembrada, destrozada. ¿Por qué? Porque se atrevió a confrontar la supremacía masculina, Huitzilopochtli, que en la mitología azteca Huitzilopochtli representa al dios del sol, y Coyolxauhqui representa a la luna, los 400 hermanos, las estrellas. Pero es la lucha entre el día y la noche, el sol que vence a la luna y viceversa, ¿no? Bueno, entonces, este poema, yo cuando lo leí por primera vez, inmediatamente me acordé de ese referente, ¿no? Del mito de la Coyolxauhqui. Y no sé si Elena se haya inspirado en él o no, o si hay alguna referencia, pero creo que sí. Y también, obviamente, cuando ustedes lean ya con más calma el poema, van a ver que es un poema lleno de imágenes surrealistas, ¿no? En donde el cuerpo está, la oreja está colgando de una rama, el labio brinca por este llano, etcétera, ¿no? Es decir, es como un cuadro totalmente surrealista. Bueno, el último poema de este segmento es el que se le dedicó directísimamente a Octavio Paz, que se titula O, y dice así: Oh, todo el año es invierno junto a ti. Rey Midas de la nieve. Huyó la golondrina escondida en el pelo. La lengua no produjo más ríos atravesando catedrales, ni eucaliptos en las torres. Huyó por la rendija la ola azul en cuyo centro se mecía la paloma. El cielo blanco bajó para ahogar a los árboles. El lecho es el glaciar que devora los sueños. Surgió el puñal de hielo para cercenar minuciosamente la pequeña belleza que defiende. El sol se aleja cada día más de mi órbita. Solo hay invierno junto a ti, amigo. ¿Qué opinan de este poema? Este poema es de los pocos poemas que están fechados, es de 1955. Ya la pareja Garro-Paz, Paz-Garro estaba bastante deteriorada, a punto de la separación final, ¿no? Pero en este poema, fíjense, a mí todas las imágenes son excelentes, pero una de las características, no solo en la poesía de Elena, sino en toda la obra de Elena, es que ella siempre va a estar contrapunteando el mundo
de la razón, el mundo pragmático, el mundo de la realidad cotidiana, el mundo utilitario, que en la obra de Elena siempre va a estar representado por el hombre. En contrapunto al mundo de la creación, de la imaginación, de la ilusión, de la creatividad, que en la obra de Elena casi siempre va a estar representado por la mujer, por el ser femenino, ¿no? Es decir, ese contrapunto es una de las características en la obra de Garro. Y aquí, por ejemplo, cuando ella dice el hecho, la cama, ¿no? La cama donde duerme la pareja, que debería de ser el hecho en donde comparte la pareja la aventura intelectual, la aventura sexual, la aventura en todos los aspectos de la vida humana. Ella dice que el hecho es un témpano, ¿verdad? Es un hielo, es un glaciar que devora los sueños, o sea, que devora, que destruye los sueños. Si destruye el sueño de la mujer, destruye, para Garro, destruye también el sueño del hombre, porque el mundo ese pragmático, utilitario, no es el mundo en el cual deberíamos de vivir como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, este es el último poema de esta sección, y quisiera compartirles, si nos da tiempo, si es posible, unos 3 poemas más, son muy breves, el de la tercera sección. El primero que abre la tercera sección es A mi sustituta en el tiempo. Y en este poema, es un poema complejo, incluso yo a veces no sé cómo explicarlo. Lo único que les puedo decir es que creo que hay un desdoblamiento de la voz femenina, o de la voz lírica, y que lo que plantea aquí quizás Garro es que ese mundo del que yo les hacía mención, el mundo pragmático, utilitario, que Elena siempre está criticando en su obra, en contrapunto al mundo de la creatividad, de la justicia, etc. Este ser femenino dice que cuando ella ya no esté en esta tierra, ¿no? Cuando en esta tierra ya no quede nada de ella, y cuando ella esté en otra dimensión, en otra parte del universo, que aún cuando ella esté allá, va a continuar viendo cómo este mundo ha sido totalmente destruido y que no tiene la esencia humana que debería de tener. Creo, no sé, a ver ustedes qué opinan. Dicen, a mi sustituta en el tiempo. Cuando ya solo quede de mi pie el eco en las aceras. Cuando de mis ojos solo la torre que miraron y de mi lengua ni una palabra girando en un oído. Cuando solo los signos escritos en el aire por mis manos. Cuando en el mar solo el perdido golpe de las olas. Y de esta lágrima no quede rastro en la memoria. Todavía tú, amiga, que me esperas más allá de este tiempo, encontrarás mi enojo, porque han vuelto tan inútil este mundo. Bueno, ahorita podemos, a ver si me ayudan a analizar este poema, ¿eh? Bueno, y el siguiente poema se titula Me acuso. Es uno de mis poemas preferidos. Bueno, todos, ¿verdad? Pero bueno, miren. Elena, yo les mencionaba, tuvo una profunda formación cristiano-católica. Y varios de sus poemas están construidos como una plegaria. E incluso que se titula Me acuso, está construido casi como un yo pecador, ¿no? El yo pecador, me acuso, me culpo de mis pecados. Este poema es como un acto de contrición, ¿no? La voz lírica se está acusando, se está arrepintiendo
de sus pecados. Pero lo interesante aquí es que obviamente es un poema transgresor, ¿verdad? Entonces no podemos estar me acuso. Es decir, es un poema transgresor. Entonces, aparentemente es un acto de contrición. Aparentemente la voz lírica está arrepintiéndose de albergar en su alma y en su mente y en sus acciones los pecados capitales como el pecado de la ira, del enojo, de la rabia, el pecado de la venganza, de querer vengarse de alguien que te hace daño, el pecado de la soberbia, de sentirse arrogante, soberbio. Pero al final, en los últimos versos, la voz lírica hace da un vuelco de tuerca, ¿no? Un twist. Porque lo que la voz lírica nos dice es que bueno, las mujeres en la sociedad falocéntrica, cristiano-católica, somos adoctrinadas para ser buenas, sumisas, obedientes, nunca enojarnos, nunca querer vengarnos de nadie, nunca ser soberbias, siempre ser sacrificadas, porque ese es nuestro rol y nuestra condición, y que de esta manera, además, al ser siempre tan generosas, ya tenemos el cielo ganado. Es decir, el modelo para la mujer en la sociedad cristiano-católica, el modelo femenino, es la Virgen María, o la Virgen de Guadalupe, o la Virgen del Pilar, en fin, todas las vírgenes, ¿no? Hay muchas. Bueno, pero entonces aquí lo que la voz lírica nos dice es todo lo contrario. Nos dice que las mujeres somos seres humanos y como tal somos totalmente imperfectas, tan imperfectas como los hombres, y que como seres humanos tenemos también derecho a expresar, sentir y actuar con esos sentimientos, ¿no? Siempre, porque lo más importante es proteger, cuidar nuestra dignidad y nuestra integridad humanas. Bueno, a ver si ustedes están de acuerdo. Este es el poema. Me acuso de ahogarme en el mar rojo, mar de cólera, mar homicida, mar de sangre. Me acuso de ver rojo y de estrellar el espejo de la fiesta, astillas cintilantes, puñales imprevistos. Me acuso también de la rabia amarilla de perseguir al enemigo, de levantar el puente que permita su huida. Me acuso de darme demasiada importancia y de amarme sobre todas las cosas. ¿Qué opinan? ¿Es transgresor o no? Tienen dudas. Bueno, y el último poema, y esto es más que nada para darles una muestra de un poema transgresor, pero en otro aspecto. Creo yo que aquí podría ser en el aspecto político, y podríamos conversar al respecto. Este poema se titula Explicaciones a Helena en la montaña. Es un poema, la mayoría de los poemas de Helena son breves. Cuando ellos vivían en París a finales de los 40, su hija Helena tenía entre 7 y 8 años. Entonces, un día Helena le pregunta a su mamá, que también se llamaba Helena, que le hablara de su país, de México. Y esta es, digamos, la respuesta de Helena Garro. Y el poema se titula Explicaciones a Helena en la montaña. Escribes de la montaña de los niños y pides que te diga cómo es tu país. Las moscas aplastadas de tu letra han llegado volando, curiosas, exigentes, de nombres de ciudades, de héroes, de batallas, de flores, de volcanes. No tengo nada que decirte. Hernán Cortés
llegó hablando en una lengua que nadie conocía. Bueno, yo creo que este poema puede ser el epígrafe de un curso de la historia de México. Desde la época prehispánica, Sí. pasando obviamente por el gran trauma de la conquista y el México postcolonial, en el cual todavía vivimos, ¿verdad? Seguimos todavía colonizados. Bueno, entonces, con este poema cierro. Y ahora, si ustedes gustan, podemos conversar, preguntas, dudas. Si estuvo mal el análisis, también se vale. Aquí ahorita soy una alumna de la Universidad de Nuevo México y ustedes son mis profesores. Muchas gracias. ¿Qué les pareció la poesía de Elena Garro? Este breve... Estupendo. Estupenda. ¿Te gustó, Teo? Me gustó mucho el poema y los poemas. Y los poemas. Las imágenes, la Sí. fuerza. Me hacía pensar también en, y me pregunto si conoció a Frida Kahlo. Yo sé que hoy en día es casi un cliché y lamento eso porque Frida es Frida. Es Frida, Y entonces hubo una relación entre las dos de pensamientos, de convicciones. Sí, claro. Elena conoció a Frida Kahlo, de hecho la entrevistó. En el libro en donde rescato el periodismo de Elena está la entrevista que le hizo Elena Garro a Frida Kahlo en 1941. Sí, porque aunque Frida era mayor que Elena, pero pertenecían a ese grupo y se movían en el mismo círculo, ¿no? Así es que sí. Y de hecho, cuando Elena Garro entrevista a Frida Kahlo, la entrevista es bellísima, es realmente un texto literario, la manera en que ella la describe igual, es decir, Elena hace esta conjunción, ¿no? La Frida analiza la obra, las características de la obra de Frida, y el texto en sí es como un cuadro también, ¿no? Como ella, la entrevistadora, entra al mundo privado de Frida, a su recámara. Ustedes saben que Frida pintaba, ¿no? Acostada con un espejo, y va describiendo todos los objetos que hay en el ambiente íntimo de Frida Kahlo, como si fuera, nos va dando un cuadro de la intimidad de Kahlo, ¿no? Bueno, cuando tengan la oportunidad, lean esa entrevista, vale la pena. Sí. Sí. Pienso que usted mencionó una crítica de Joseph Stalin de la Unión Soviética. Yo estaba pensando de una persona más cerca en la DF, la Ciudad de México. Esta persona era Trotsky, porque Trotsky también vivió en Coyoacán, y pienso que él tenía más años quizás que Elena, pero yo no sé si había una conexión, Sí, Elena, especialmente con su mentalidad de activismo. De activismo, sí, Activismo. exacto, sí. Sí, claro. Elena y todo el grupo de Elena, Octavio Paz y todo ese grupo de intelectuales, gracias, hasta luego. Gracias. Eran trotskistas, sí, claro, eran trotskistas, y el poema que ella le escribió a Stalin es un poema, claro, en contra de la dictadura, ¿no? Sí. Y ella, podríamos decir que de alguna manera era una activista antes de casarse con Paz, ¿no? Al ser trotskista, y bueno, había una ambivalencia, porque a veces había una clara línea trotskista, a veces también había una clara línea anarquista, ¿no?
pero sí, por ahí sí. Pati, debo agradecerte, creo que ya te lo había dicho, pero no me voy a cansar, porque la primera vez que yo oí hablar de Elena, y creo que ya te lo he dicho, fue en una clase de literatura en México. Entonces estábamos hablando sobre paz, y como una extensión de paz, como bien dices, en algún momento dado, la mención de Elena es que se habían divorciado porque ella estaba loca. Entonces, ¿me entiendes? Sí. Dije yo, wow, qué impresión, ¿no? La que nos dejó en aquel momento a los estudiantes en la clase. Más adelante, avanzado ya mis cursos, una maestra de teatro nos hizo analizar la obra de teatro de Elena. No me voy a acordar del título, pero no se conocía la poesía. Entonces, ya creo mucho que algo tuvo que ver. La maestra de teatro nos comentaba, la obra de Elena no se conoció porque Paz presionó mucho para que no saliera la luz. Entonces ya se figuraba que había algo atrás por parte de él. Pero es una voz importante, hay que conocerla. Entonces, gracias por haber hecho el rescate, y yo creo que y espero que ahora forme parte de los cursos de literatura en cualquier lugar, en México principalmente, ¿no? Exacto, exacto. Sí, gracias, Doris, por tu comentario. No, fíjate que no me habías mencionado. ¿No? Bueno, Ya. qué bueno que lo Sí, dije qué bueno ahora. que lo haces. Porque además la doctora Cariaga tú hiciste tus estudios, si mal no recuerdo, en la Universidad Veracruzana. En la Universidad Veracruzana, en Jalapa. Y el departamento de literatura de esta universidad es muy fuerte. Los maestros viajan generalmente en el verano a dar clases en diferentes universidades. Sí, una de las avanzados. universidades con un departamento de filosofía y letras más sólidos, más, digamos, bueno, consolidados en México. Y curiosamente la la Universidad Veracruzana, fue la editorial que publicó los 2 primeros libros de Elena Garro. Un hogar sólido, en donde se compilan 6 de sus obras en un acto, y esto en 1958, y en 1964 La Semana de Colores, ¿no? La primera colección de cuentos. Fue la UB, pero mientras Paz y todos los Carlos Fuentes, Juan Rulfo, etcétera, publicaban en el Fondo de Cultura Económica, que es la editorial paraestatal más poderosa, más grande, con mayor difusión en todo el mundo, Elena Garro la publicaba, no por menospreciar en el más mínimo la UV, la Universidad Veracruzana, pero ustedes saben que las editoriales universitarias pues no tienen el alcance ni la proyección que tienen las editoriales comerciales o el Fondo de Cultura, que aunque es una paraestatal, claro, distribuye en todo el mundo, ¿no? Así es que esto, desde ahí ya podemos ir viendo las pautas, ¿no? Y hasta hoy en día Elena Garro es una escritora que no se puede comprar, no se pueden comprar sus libros fácilmente. Tú no puedes entrar en cualquier librería en México y decir, bueno, ahí voy a encontrar las novelas, el teatro, la poesía, menos, ¿verdad? En fin, entonces sí, todavía es un trabajo de difusión, en el cual yo todavía sigo abocada, todavía sigo pues haciendo la lucha en contra de la sociedad falocéntrica. Estaba leyendo ahorita, antes de venirme, les comento algo muy breve, estaba leyendo antes de venirme un artículo que me localizó mi colaboradora en el DF, en la Ciudad de México, en donde en 1993, cuando Elena ya regresó a México para quedarse a vivir definitivamente en el país, vivió los últimos 5 años de su vida en México, y en donde esta crítica de teatro dice que en 1991, porque Elena Garro regresó por primera vez en el 91 y se le hicieron una serie de homenajes que para mí, para la importancia, la relevancia de la obra de Elena, los homenajes que le hicieron fueron menores,
Bueno, pues esta crítica de arte dice que cómo era posible que se le hubieran hecho tantos homenajes a Elena Garro en el 91, después de cómo había criticado, de cómo había hecho padecer a los intelectuales. Y ella está hablando, claro, de los intelectuales coludidos con el poder, ¿no? Todos los intelectuales que obviamente no menosprecio la calidad de su obra, pero que han estado al servicio del Estado. Y que Elena nunca pactó con el Estado. Entonces, cuando alguien me dice que Elena fue traidora, Elena fue una soplona, Elena traicionó a los intelectuales, a Elena después de la masacre Echeverría les dio millones de pesos. Bueno, ¿conocen la vida de Elena Garro? ¿Saben cómo vivió Elena Garro los últimos 30 años de su vida? En la miseria absoluta. Podría pasarme aquí otras 3 horas para yo describirles a ustedes y leerles los poemas del exilio y describirles las condiciones infrahumanas en las que ella y su hija Elena vivieron los últimos 30 años de su vida. No un día, 30. Entonces, esta línea todavía persiste hoy en día. Persiste hoy en día. En una ocasión me dijeron que si no hubiera sido por Octavio Paz, Elena Garro hubiera sido una bailarina de circo. Entonces yo creo que ustedes pueden entender esta lucha empecinada, que por eso no puede cesar, porque el poder político, el poder, la cultura en México está íntimamente ligada, asociada, el poder cultural con el poder político, van de la mano, ¿no? El Estado y la cultura van de la mano. Entonces, Elena Garro sigue todavía padeciendo estos estigmas. Bueno, pues para no ir tan lejos, el año pasado, en el pleno centenario de Elena, en las celebraciones de Elena, de sus 100 años de nacimiento, una editorial española reeditó una de sus novelas, Reencuentro de Personajes. ¿Y cómo estaba promoviendo la editorial la novela? Con una faja que decía: esposa de Octavio Paz, amante de Adolfo Bioy Casares, y bueno, y otros. Bueno, otros como inspiradora de, lo que alegaban los editores era, bueno, pero esto no nada más es desde ese punto de vista, también habían puesto inspiradora de García Márquez, porque finalmente parece ser que ya están reconociendo la crítica, el canon, que García Márquez fue obviamente influenciado por Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Es una novela que ella escribió entre 1951 y 1953, que no pudo publicar hasta 1963, y 100 años de soledad es del 67. Pero además, cuando Paz no permitía que la novela se publicara, todos ellos, todos los grupos, todo este grupo intelectual leían la novela en el manuscrito, porque a Paz le fascinaba la novela. Y la leían, la compartían, pero no podía publicarse, no todavía. Y bueno, si les contara por qué finalmente él aceptó que se publicara, se van a caer de la silla. A lo mejor ya es otra historia para la próxima que nos reunamos. Continúa. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo quiero saber cómo llegas a la poesía después de haber pasado por el teatro, por el periodismo y por tantas otras cosas, ¿no?, en la obra de Elena Garro. Me interesa saber cómo tú piensas que la aparición de la poesía transforma, o dónde se localiza, digamos, en el corpus mayor de la obra de ella. Y la segunda pregunta es cómo el trabajo que tú haces, que has hecho a través de los años sobre la obra de Elena Garro, te transforma a ti. Muchas gracias, muy buena pregunta.
Bueno, pues yo considero que la poesía de Elena es un continuum de toda su obra, ¿no? Es decir, los poemas, digamos, los que van de los 40, ella escribió principalmente en los 40 y en los 50, finales de los 40 hasta mediados de los 50, ¿no? Que son los poemas que sobrevivieron. Y estos poemas dialogan directísimamente, hay una intertextualidad entre su poesía y su obra narrativa y dramatúrgica. El asunto es que como no los podía publicar, ¿no? Y hay clarísimas a veces imágenes muy similares, casi textuales. Por ejemplo, ahorita recuerdo de Los recuerdos del porvenir, de la novela, con algunos de sus poemas, que son los que también me han dado a mí, como biógrafa, me han ayudado a determinar de qué época, ¿no? A qué época pertenecen. Por ejemplo, El llano de Huizaches es un poema que no está fechado, pero la alusión al Huizache y las imágenes del cuerpo desmembrado me remite a que debió haberlo escrito en el mismo periodo en que escribió una obra de teatro que se llama El rastro, que es de 1957. Esa obra ella le puso la fecha. Y en esta obra, El rastro, es donde el marido llega alcoholizado con la intención de asesinar a su esposa, que está embarazada de él, claro, pero en la cual Elena Garro hace un análisis del machismo, ¿no? De esta sociedad patriarcal en la cual el hombre pierde su virilidad cuando se enamora, ¿no? Porque entonces el grupo social lo considera un hombre que ha traicionado su hombría, ¿no? Porque se ha enamorado, porque la mujer ahora lo puede controlar, lo puede manipular, ha dejado de pertenecer al coro, al grupo machista o varonil, ¿no? En fin. Entonces, y en la obra hay alusiones al Huizache también, en la obra de teatro, y bueno, y Adrián finalmente llega y mata, asesina a la esposa a puñaladas, ¿no? Y cuando la está asesinando, las metáforas, las frases, el lenguaje que utiliza es este lenguaje también la idea, la imagen de desmembrar este cuerpo. Se relaciona también un poco con la obra de Benito, ¿cómo se llama? Benito Fernández. Fernández, ¿no? Que habla de las cabezas. Exacto, que habla también de la cabeza, exacto. Entonces es muy buena pregunta, Eleuterio, porque en realidad es un continuum, es solamente que como no se publicó hasta este momento, creo que habría trabajo de tesis para incorporar ahora la poesía de Elena en su producción, ¿no? Dramatúrgica y de narrativa. Ahora, tu segunda pregunta, sí, bueno, ¿cómo me tocó a mí Elena Garro? No, yo no sé ni cómo me tocó. Yo lo único que sé es que cuando la leí por primera vez en 1976, leí Los recuerdos del porvenir y la leí en una clase de literatura mexicana en fotocopias, porque la novela no circulaba. En 1976 Elena estaba pasando los peores años de su exilio en Madrid. Entonces, la leímos en fotocopias. La lista de lecturas del curso eran hombres solamente, todos hombres, todos escritores mexicanos. Y solamente leímos a dos mujeres. Adivinen a quién más. A Garro. Yo creo, le agradezco tanto a mi profesora que nos haya dado la oportunidad de leerla. Seguramente a ella la ha de haber deslumbrado igual, porque no está, obviamente, si Elena no está en el canon hoy, imagínense en el 76, ¿no? Menos. O sea que fue un descubrimiento de su parte que nos lo transmitió.
Y la otra escritora, adivinen quién era, mexicana, de las más famosas, contemporánea, Castellanos, exacto, Rosario Castellanos. Eran las únicas dos en la lista. Claro, yo una de las cosas que recuerdo, de las cuales me tocó de Elena, por un lado, claro, el lenguaje de Elena, tan diferente a todos los otros escritores que estábamos leyendo, tan rico en metáforas, las imágenes son totalmente originales, imprevistas, ¿no? Pero recuerdo que lo que me tocó muy fuerte fue la crítica que ella hacía en contra del sistema postrevolucionario, la crítica a la traición a la revolución, pero de una manera mucho más agresiva, más impactante, más fuerte, más decidida que la de otros escritores. Nada ni se compara con Carlos Fuentes, ¿no? O sea, Rulfo, yo sé que, bueno, Rulfo desde el punto de vista del campo, no les quito su lugar, pero Elena Garro va mucho más allá en la crítica. Y recuerdo que eso a mí fue lo que me impactó, porque recuerden que en los años 70, si yo la leí en el 76, estábamos en los años más cerrados, en donde no había la más mínima posibilidad de crítica al sistema político mexicano. ¿Me explico? O sea, hoy porque tenemos también las redes sociales y podemos decir que hay un poco más de apertura política, libertad de expresión hasta cierto punto, pero en aquella época cero de libertad de expresión, cero de este tipo de crítica, ¿no? Que hoy podemos verla también gracias a las redes sociales. Pero en esa época nada. Entonces a mí eso me impactó, fue lo que me sacudió, lo que me cimbró, que ella, además siendo una voz femenina, hiciera una crítica más incisiva, ¿no? Y a raíz de ahí, obviamente yo busqué su obra, su producción, nada, no había absolutamente nada, era inconcebible Elena Garro. Fue, bueno, las circunstancias fueron dando, pero yo creo que eso, en ese sentido, es lo que contribuyó o reforzó mi idea o mi camino por el cual yo quería incursionar dentro de la academia, es decir, una obra que fuera realmente transgresora, que fuera realmente crítica, y yo dije, bueno, si esta escritora está estigmatizada, está en el exilio, nadie quiere hablar de ella, aquí hay gato encerrado, ¿no? Es decir, aquí el poder armó una farsa, obviamente. Y yo creo que esto no nos debe de extrañar a nosotros, y sobre todo a los que hemos vivido en países bajo dictaduras, como México, bajo la dictadura del PRI, que yo viví toda mi vida bajo esa dictadura, que estamos familiarizados con esas manipulaciones, ¿no? Con esas orquestaciones que se arman desde el poder. Y entonces, bueno, ahí nació esta pasión. Muchas gracias. Y tengo tu libro, Eleuterio. Bueno.